Dios les bendiga. Estamos muy agradecidos con Dios porque en el día de hoy podemos llegar a sus vidas y le damos la bienvenida a la transmisión de la Iglesia Cuadrangular de Huile y damos gracias a Dios por cada una de sus vidas. Oremos a nuestro Dios dándole gracias por su gran e infinito amor. Padre, gracias Dios. Gracias por el día que nos has dado. Gracias por la bendición, Señor Dios, de recibir esta oportunidad que nos das para cumplir tus propósitos. Recibe, Señor, nuestra alabanza en este día. Recibe nuestra adoración. Y te rogamos, oh Dios, que tu palabra llegue a nuestros corazones y haga las transformaciones que quieres, Señor Dios, en cada uno de nosotros. Lleva este mensaje, Señor Dios, a donde tú quieres y haz como tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarles a que cantemos una canción que habla sobre nuestra respuesta a ese Dios maravilloso que nos ama. Él te ama. Y es bueno que correspondamos a ese amor maravilloso que Él nos ha dado. Te invito.
ese, cuando es nuestro deseo, cuando lo agradamos a Él llena de paz y de gozo nuestras vidas. Por eso te invitamos a que tú también anheles estar en su presencia. Él te ama y quiere bendecirte. Es necesario que rindas tu corazón a Él, que rindas tu voluntad y te comprometas con Él. Él te ayudará para que sigas adelante y puedas cumplir este primer mandamiento. La semana pasada estuvimos viendo en la palabra el primer mandamiento, el segundo mandamiento, el tercer mandamiento, el mandamiento nuevo, y vimos cómo era amar al Señor con todo el corazón, con todo el alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y hoy tiene también Dios una palabra para nosotros en esa misma dirección, porque el mensaje de hoy se llama Amor en 4 dimensiones detallado. Vamos a cantar este coro y vamos también a cantarlo varias veces para que puedas aprenderlo. Gloria al Señor. Lo menos que
es adorarte, Señor, amar a mi prójimo como a mí mismo, hablar de Cristo sin egoísmo, es lo menos que puedo hacer, es lo menos que puedo hacer. Una vez más. Todo mi corazón, toda mi alma, toda mi mente y fuerzas, yo te amaré, Señor. Todo mi corazón, toda mi mente y fuerzas, toda mi mente y fuerzas, yo te amaré, Señor. Menos que yo pueda hacer es adorarte, Señor, amar a mi prójimo como a mí mismo, hablar de Cristo sin egoísmo, es lo menos que puedo hacer, es lo menos que puedo hacer. Todo mi corazón, toda mi alma, toda mi mente y fuerzas, yo te amaré, Señor. Todo mi corazón, toda mi alma, toda mi mente y fuerzas, yo te amaré, Señor. Yo te amaré, Señor. Entonces a escuchar la palabra de Dios en esta mañana. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Vamos a estar viendo el mensaje de la palabra del Señor en esta mañana. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 12. Acompáñenme allá. Y vamos a estar orando para iniciar este tiempo, este mensaje. Marcos capítulo 12. Vamos a leer los versículos 30, desde el 29 hasta el 31. Marcos 12, del 29 hasta el 31. Dice así la palabra del Señor. Jesús le respondió, está hablando con un fariseo: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor, o sea Jehová nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, o sea parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. Jesús nos explica la forma correcta de amar a Dios. Y esto nos muestra a nosotros en realidad quiénes realmente aman a Dios y quiénes realmente no aman a Dios. Si nosotros queremos saber si amamos a Dios, tenemos que venir a la Biblia y escuchar lo que Jesús dice al respecto. Hay personas que dicen que aman a Dios, pero no están amando a Dios de acuerdo a como el Señor dice que Dios debe ser amado. La forma correcta de amar a Dios es entregándole todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra mente y toda nuestra fuerza. La pregunta es, ¿qué significa eso? ¿Cómo se explica? ¿Qué es darle todo nuestro corazón? La semana pasada dimos un repasón así veloz a lo que llamamos las 4 dimensiones del amor a Dios. Hoy quiero comenzar a desglosarlo un poco más y vamos a hablar
de la dimensión todo tu corazón. Esta es la primera de las 4 dimensiones del amor a Dios. Y deben prestar atención porque esto es bien importante. Si nosotros no amamos a Dios con todo el corazón, tampoco lo amamos con toda el alma, ni con la mente, ni con la fuerza. Yo te pregunto en este momento, y de hecho si le preguntara a la mayoría de la gente, ¿amas tú a Dios? Seguro que la mayoría dirá, sí, yo amo a Dios. Muchos dicen con todo el corazón, yo lo amo con todo mi ser y demás. Y la pregunta es, ¿ya le entregaste todo así como acabamos de cantar? Con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con toda mi mente. Si no lo amas con todo el corazón, realmente no lo estás amando. Y la pregunta es, ¿qué es amar a Dios con todo el corazón? Vamos a ir viendo parte por parte y vamos a tratar de que podamos ir, voy a tratar de darle oportunidad de buscar los pasajes que vamos a ir viendo. Al apóstol Juan lo han llamado el apóstol del amor, y hoy vamos a descubrir por qué. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Juan en su evangelio y aparte en su epístola sobre qué es amar a Dios. El primer pasaje que vamos a ver es Juan 4:24. El amor es una condición espiritual para la adoración. O sea, el verdadero amor a Dios es una condición espiritual para la adoración. Juan 4:24 nos dice que los verdaderos adoradores, o sea, las personas que de verdad aman a Dios, adoran a Dios en espíritu y en verdad. Y dice Juan que es necesario que el que adora a Dios le adore de esta manera, en espíritu y en verdad. ¿Qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad? Que para mí es exactamente lo mismo que amar a Dios. El que ama a Dios, adora a Dios. El verdadero adorador es aquel que ama a Dios. Entonces, veamos qué es en espíritu y en verdad. Puede retroceder un poco hasta Juan 3. Y el amar a Dios en espíritu requiere de una condición específica, se llama el nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida. Juan 3:3 dice que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Y Juan 3:5, en el versículo 5 nos dice que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esta es una explicación que Jesús da a lo que dijo en el versículo 3. En el versículo 3 dice, nadie puede ver el reino de Dios si no naciere de nuevo. Nicodemo le pregunta, ¿cómo es esto? Y Jesús explica y dice que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y Jesús en el versículo 6 explica el versículo 5. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. De tal manera que lo que es nacido de la carne, lo que es nacido del agua, todos nacemos del agua, todos nacemos de la carne. Y podemos parafrasear estos 3 versículos diciéndolo de la siguiente manera. El que habiendo nacido de la carne, no nace después del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Esta es una condición básica y es la primera condición, se puede decir, para poder empezar a amar a Dios. Porque es el Espíritu el Espíritu Santo el que habilita nuestro espíritu para entender las cosas de Dios. Y esto nos lleva a lo segundo. Dice, los verdaderos adoradores adoran en espíritu, pero no solamente en espíritu, adoran también en verdad. Y esto lo podemos ver en Juan 14:21. Y yo creo que usted presta atención mucho a estos 2 versículos que vamos a leer, al versículo 21 y al versículo 23. En el versículo 21 Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Presta atención, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama.
Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aquí hay dos promesas que las veremos después. A la gente le encantan las promesas, pero no le encanta ver las condiciones. Primero es amar a Dios, amar sus mandamientos. En el versículo 3, Jesús responde a una pregunta de Judas Tadeo. Y dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amar a Jesús, amar a Dios en verdad, es amar su palabra. ¿Qué es amar la palabra? No es ir a la iglesia y escuchar el mensaje del pastor el domingo. No es sentarse en la mañana, hacer el devocional y ya yo leí la Biblia hoy, ya. No, Señor. Amar la palabra es desear conocer lo íntimo del Señor en su palabra, lo que Él está diciendo, lo que Él explica. Conocer a Dios por su palabra. El Señor Jesús dice, y bueno, esto lo vamos a ver luego, pero de todas maneras, dice allá en Juan 5:39, que la palabra que en las Escrituras son las que hablan de Jesús. Amar la palabra es querer conocer a Jesús. Y no estamos hablando del Nuevo Testamento, tampoco estamos hablando de los Evangelios, estamos hablando de la Biblia integralmente, porque desde Génesis hasta Apocalipsis la Biblia nos habla de Jesús. Entonces, amar la palabra es querer conocer lo que la palabra dice de Jesús, es querer conocer lo que la palabra dice acerca de cómo debemos conducirnos para agradar a Dios, para agradar a Jesús. Amar a Dios con todo el corazón es amar a Dios primero habiendo recibido a Cristo, habiendo nacido de nuevo, y por el Espíritu empezar a conocer la verdad de Dios y entender realmente quién es Dios, y no quién dice la gente que es Dios, sino quién es Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios realmente podemos amarle. Mire, hace años yo trabajaba en el aeropuerto y una muchacha un día me dijo que cuando ella no me conocía y no conocía a mis compañeros, dice que ella y sus amigas se sentaban en el aeropuerto, había una silla en el medio de la zonita libre donde trabajábamos, y nosotros entrábamos los tres caminando. Entonces nos pusieron un apodo, no voy a hablar del apodo porque eso no importa, pero nos pusieron un apodo porque decían que nosotros éramos muy creídos, que entrábamos así. Yo le digo, pero ¿y cómo vamos a estar riendo así como si fuéramos reyes de belleza saludando a todo el mundo? Pero cuando ella empezó a tratar conmigo y me conoció, entendió que yo no era lo que ella, la impresión que ella tenía era equivocada, tanto para mí como con mis compañeros. Lo mismo pasa con Dios. La gente empieza a mirar a Dios desde lejos y se hace ideas de Dios, cual sea, se hacen ideas de Dios, y todas esas ideas son equivocadas porque no están fundamentadas en la verdad. Tenemos que tener una relación con Dios para conocerlo. Finalmente, para pasar esta parte, ¿qué es amar a Dios? Vamos a ir a la primera carta de Juan, en el capítulo 4. La primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, en los últimos dos versículos, dice el 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo tú puedes no amar al que conoces y dices que amas al que no conoces, con el que nunca has tratado, al que nunca has visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, o sea, de Dios. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Es un mandamiento, pero también una condición. Nosotros tenemos que amar a nuestro hermano. Aquí quiero explicarle algo sobre el amor. ¿Por qué el amor de Dios no puede ser como la mayoría de la gente quiere decir? Ay, que yo lo amo así. Porque primero, ese es un amor armático del alma, de las emociones. Y la Biblia dice sobre las emociones que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Nos hace sentir cosas que son falsas.
Entonces Dios no quiere ese amor almático donde yo siento, no. Él quiere un amor de verdad, decidido, donde yo digo, yo amo a Dios y yo estoy dispuesto a hacer todo por Él y me entrego a ese amor. Y cuando yo hago eso, entiendo que Dios quiere que ame a mi hermano y amo a mi hermano de la misma manera. No tiene que ver con que mi hermano sea bueno o malo, con que sonría o no sonría, con que sea feo o bonito, no importa. Yo amo a mi hermano y punto. No tiene que ver tampoco con que él me ame a mí. Simplemente yo lo amo. Si usted odia a alguien, si usted está peleado con alguien, sepa que Dios dice que usted no lo ama. Usted puede decir, yo amo a Dios, pero odio a mi hermano. Eso es mentira. Aquí lo acabamos de leer. Que yo amo a Dios, pero odio al vecino. Eso es mentira. Aquí lo acabamos de leer. No puede amar a Dios si no ama a su prójimo, sea quien sea, en el lugar que esté. Entonces, si en este momento usted no está amando a Dios, porque odia a su vecino, arréglese con su vecino. Arregle su corazón para con su vecino. Pídale perdón a Dios, y si tiene que pedírselo a su vecino, también hágalo. Pídale perdón a su hermano, a su primo, a su tío, a su mamá, a su papá, a su perrito, a su gato. Pídale perdón a toda la persona que usted le está ofendiendo o con la que tiene problemas, y arréglese con Dios. Este amor a Dios, este amor que nos lleva a condiciones, hay condiciones para llegar a amar a Dios de esta manera. Primero, las personas del mundo no pueden amar a Dios. Allá arriba dijimos que lo primero era la conversión, era el nuevo nacimiento. Y paso le digo, si usted todavía no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, y usted dice, yo amo a Dios, quiero que sepa que la Biblia dice que usted no ama a Dios realmente. Lo primero es recibir a Cristo como Señor y Salvador. ¿Cómo se llega a amar a Dios como Él quiere ser amado? ¿Cómo se llega a amar a Dios como Él dice que debemos amarlo? Bueno, vamos a ir primero a Juan capítulo 1. Como le dije, vamos a estar viendo a Juan. ¿Qué Juan nos dice sobre lo que es amar a Dios? En Juan capítulo 1, los versículos 11, 12 y 13 dicen así: a lo suyo vino, o sea, a lo que era de él vino. Algunas tradiciones dicen que es al mundo, pero no. Jesús dijo claramente, yo he sido enviado a las ovejas de la casa de Israel. Él vino a Israel, que era suyo. Y los suyos, o sea, los israelitas, no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de sangre, sino de Dios. Lo primero es recibir a Cristo. Es recibirlo. Es aceptarlo, aceptar su sacrificio. Eso es lo primero. Sin eso, nadie puede amar a Dios. Déjenme mostrar una conversación que me parece interesante. Vamos a Juan 5. Acompáñenme a Juan 5. En Juan 5, en el versículo 36, Jesús empieza a responder a los fariseos y les dice de la siguiente manera, hablando de que Juan el Bautista había dado testimonio de él. Jesús dice, yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Mire lo que pasa, lo que Jesús está diciendo aquí. Si nosotros tenemos la palabra de Dios morando en nosotros, nosotros vamos a creer en Jesús. La persona que tiene la palabra de Dios morando en sí, va a creer en Jesús.
Los fariseos no tenían la palabra de Dios morando en ellos, y por eso no podían creer en Jesús. Usted necesita llenarse de esa palabra. Yo necesito llenarme de esa palabra. Todos necesitamos llenarnos la palabra. Jesús termina esta parte diciendo: escudriñad, o sea, estudiad, métete, inquiere, pregunta a las Escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengan vida. Escuchen lo que dice Jesús. Las Escrituras son las que hablan de Jesús. Si usted quiere conocer a Jesús, tiene que hacerlo a través de las Escrituras. Tiene que ir a las Escrituras, tiene que estudiar las Escrituras. Dice escudriñarlas, no dice leerlas. Métete ahí y busca y pregunta y ora y pídele al Espíritu Santo que te muestre lo que realmente dicen las Escrituras. No te quedes solo con lo que dijo el pastor el domingo, o el predicador de la semana, o los mensajes que oyes en YouTube o en Facebook. Métete en las Escrituras. Y entonces vas a saber cómo amar a Dios de verdad. Juan 14:6 es un pasaje, un versículo muy conocido, donde Jesús está hablando con sus discípulos y les dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Voy a parafrasear ese versículo. Dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie puede amar al Padre si no es a través de mí. O sea, a través del estudio de la palabra y del conocimiento de Jesús, nosotros podemos amar al Padre. La segunda condición, de la que por cierto ya hablamos, pero que vamos a explicar un poquito más, le invito a que vaya a Juan 14, 16 y 17. Juan 14, 16 y 17. Cuando desde el 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen, porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, mora con ustedes y estará en ustedes. Mire, el mundo no puede recibir el Espíritu de verdad. Acuérdense que el pasaje de Juan 4:24 dice que adoraremos a Dios en espíritu y en verdad. Y es el Espíritu el que nos muestra la verdad. Él es el Espíritu de verdad. Sin ese Espíritu, ni usted, ni yo, ni nadie puede conocer a Dios. Juan 16:13, un par de páginas más adelante, dice lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Yo quiero hacer una pausa aquí, que creo que es urgente. Conozco a muchos hermanos que cuando uno les pregunta: ¿leyó la Biblia? Ah, sí, yo la leí, y no sé qué, y no sé cuándo, que no tienen tiempo, que se cansan, que le da sueño y todas estas cosas. Despiértese del sueño. Si usted no está cimentado en la palabra, todos decimos: a Cristo viene pronto, y algunos lo dicen hasta como en broma, porque lo dicen, pero no parecen estar viviéndolo. Si Cristo llegara en este momento y usted no está guardando sus mandamientos, se queda. Si usted no conoce la palabra y no está viviendo de acuerdo a la palabra, se queda. Porque esta es la condición. Es en la verdad que Dios, es la verdad lo que Dios está buscando. Gente que anda en la verdad, gente que está afirmada en la palabra. Y ahí viene la tercera condición, que son todas muy similares, pero la tercera condición la encontramos primeramente aquí en Juan 14:15, que dice:
Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ya lo leímos hace un momento. Pero ahora acompáñeme a Juan 8:31. Un par de páginas más atrás, unas cuantas paginitas más atrás. Juan 8:31. Esta es una de esas frases que yo oigo a la gente repetir, pero como no tienen ni idea de lo que están diciendo. Dice que muchos judíos de los que estaban escuchando a Jesús hablar habían creído en él. Entonces, eso lo dice en el versículo 30. En el 31 dice que Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mis palabras, mi palabra, ustedes van a ser verdaderamente mis discípulos y van a conocer la verdad, y la verdad les hará libre. ¿Libre de qué? ¿Libre de qué? Bueno, ahí más adelantito lo dice. Ellos dicen: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Vea, amigo y hermano, nosotros a veces decimos: ay, ¿qué pasa? Que no puedo dejar de pecar. Y nos agarramos allá de Pablo cuando empieza a hablar de que tengo esta lucha, que lo que quiero hacer hago y que lo que no quiero hacer no hago. Señor, deje de estar buscando excusas. La Biblia dice aquí que la palabra, que permanecer en la palabra, permanecer firmes en la palabra que Él nos da, en la palabra de Jesús, es lo que nos hace libre de andar pecando. Nos hace libre. En estos días, ayer, escuchaba un predicador que decía algo que tiene mucho sentido y que aplica en este momento. Y él decía: cuando yo realmente tengo deseo de agradar a Dios, Dios me libra de pecado. Y él decía: yo busco de Dios todo el tiempo y me fortalezco en Él. Y cuando estoy en situaciones, dice, para librarme por ejemplo, de una mujer que viene, yo le digo de una vez: soy pastor. Y eso la desarma, dice este pastor. Bueno, eso no siempre es así, pero es un arma que él tiene y le funciona, perfecto. Pero el punto es que él dice que a veces, por diferentes situaciones, él no tiene, digamos que suficiente tiempo para orar, porque está predicando aquí, sale aquí, pero su corazón está entregado a Dios. Y cuando él es débil, dice: el Espíritu Santo me guarda, el Espíritu Santo interviene para guardarme, porque yo deseo agradar a Dios, porque yo me mantengo en su palabra. Si usted se mantiene en la palabra de Dios, Dios le va a guardar. Si usted se mantiene firme ahí creyéndole, Dios se va a encargar de sostenerle. Esto es tan precioso. El amar a Dios es como un escudo a nuestro alrededor. ¿Qué pasa con la persona que ama a Dios? Ya lo empezamos a decir y me adelanté porque este era el último punto, pero mire, vámonos de nuevo a Juan 14. A Juan 14. Vamos a ver primeramente el versículo 21. Esto no es un estudio exhaustivo. Yo lo que le recomiendo es que usted se meta y estudie, porque hay muchísimo más. Mi tarea es darle una idea de lo que es amar a Dios y de la importancia que tiene que nosotros amemos a Dios de la manera correcta y que no estemos haciéndonos pensamientos de que: ay, yo amo a Dios. Ese amor no es verdadero. Ese es un amor de cuando las cosas van bien, y cuando va mal me olvido. No sé si a usted le ha pasado que de repente le pasa algo y usted se empieza a desesperar y a preocupar y se olvida de que el día anterior usted estaba diciendo: ay, yo te amo, Dios, y todo lo demás. Eso pasa porque no estamos fundamentados en la palabra. Eso pasa porque nuestro amor es emocional. Y no es que no nos pueda pasar una que otra vez, pero cuando le pasa constantemente, sepa que es porque usted realmente no está amando a Dios. Mire lo que dice Juan 14, 21, que ya lo leímos hace un rato. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda,
No es solamente tenerlo, no es solamente leer la Biblia, no es solamente saber que Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es aplicarlo, o sea, el que tiene mis mandamientos, o sea, el que sabe que la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, y lo ama de esa manera, o sea, aplica el mandamiento, guarda el mandamiento, ese es el que me ama. Y el que me ama, ahora es lo que quiero, será amado por mi Padre. Y yo estoy seguro que usted quiere ser amado por Dios. Ah, pero algunos dirán, pero la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo. Quizás este ejemplo no sea bueno para algunas personas, porque hay personas un poco desnaturalizadas que aman más a los animales que a la gente. Pero yo no tengo animales, pero si tuviera un perro, no amaría más a mi perro que a mi esposa. Amaría a mi perro, pero no lo amaría como amo a mi esposa. Dios ama a todo el mundo, ciertamente. Él lo creó, Él ama su creación. Pero no es lo mismo amar a todo el mundo que amar a un hijo. Y ya leímos hace un rato que el que recibe a Cristo es hecho hijo de Dios. Por lo tanto, el amor que Dios tiene por aquel que le ama es totalmente diferente al amor que tiene por el mundo. A este que él ama, Dios lo protege. El ejemplo es Israel en Egipto. Yo estoy seguro que ellos amaban a los egipcios, pero todas las plagas le cayeron a los egipcios. Y a Israel no fue tocado por las plagas. ¿Por qué? Porque el amor para con sus hijos no es lo mismo que para con el resto de la creación. Entonces dice, mi Padre le amará. Será amado por mi Padre. Y yo le amaré. Y miren lo lindo, dice, y me manifestaré a Él. Una persona que guarda la palabra, que la conoce y la guarda, Dios se manifiesta, Jesús se manifiesta a esa persona. No me pregunte cómo, Él sabe cómo lo va a hacer. Ah, que si le va a hablar el oído, que si le va a hablar el corazón, que si va a hacer milagro, eso es cosa de Dios, no cosa mía. Pero Él se va a manifestar. Primero, aquí tiene primero que Jesús, que el Padre y Jesús le van a amar. Y segundo, que Jesús se va a manifestar a usted. Se va a manifestar a mí cuando le amemos, cuando guardemos su palabra. En el versículo 23 dice nuevamente, el que me ama, el que me ama, mi palabra guardará, nuevamente, y mi Padre le amará. Ahora escuche, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Está hablando de la presencia del Espíritu Santo. Cuando nosotros amamos esta palabra, el Espíritu Santo, Dios, el Padre, el Hijo, a través del Espíritu Santo moran en nosotros. Y nosotros podemos saber, dice el apóstol Pablo, que nosotros tenemos la garantía del amor de Dios, la garantía de salvación en la presencia en el Espíritu que Él nos ha dado. Pero aquí está condicionado y siempre estará condicionado a que nosotros amemos a Dios como Él merece ser amado. No como nosotros queremos amarlo, sino como Él merece ser amado. En Juan 14, 27, a ver, aquí mismo. Jesús dice, en el mismo contexto, vamos a leer desde el 25, dice, os he dicho estas cosas estando con ustedes, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe sus corazones ni tengan miedo. Cuando nosotros amamos al Señor Jesús, cuando amamos a Dios, Él nos da esto, la paz de Él. El que ama a Dios tiene paz. Sencillo, tiene paz. Yo siempre recuerdo en este sentido la imagen que tengo de mi abuela cuando vivía conmigo y que yo la veía que pasaba de un cuarto a otro y yo me quedaba viendo
el rostro de ella, la tranquilidad que reflejaba mi abuela. También recuerdo un día que estábamos en Chiriquí y los vecinos prendieron una hierba, y usted sabe que esa hierba ha hecho un humo blanco terrible, y el humo blanco cogió hacia nuestra casa. Y recuerdo que le dije a mi mamá: mamá, mire, y mi mamá solo se volteó así y dijo, se sonrió y dijo: Señor, bendícelo. Y el humo cambió automáticamente hacia la casa de ellos y corrieron a apagarlo. La paz de Dios. Y la última consecuencia, el último resultado que tenemos cuando amamos a Dios, hay otros, pero esto es lo que yo quiero plantarle hoy, porque digamos que no tengo el tiempo para más, y usted puede seguir buscando en la Biblia. Recuerde que estamos hablando de la dimensión con todo mi corazón. De nuevo en Juan 8:31 al 34, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad les hará libre. Le respondieron los fariseos: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Jesús lo que está diciendo es lo siguiente: si nosotros permanecemos en su palabra, primero vamos a conocerle a Él. Él es la verdad. Recuerda que leímos en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad. Entonces, si nosotros permanecemos en la palabra, vamos a ser sus discípulos y vamos a conocerlo a Él, vamos a conocer la verdad, y conocerlo a Él nos va a hacer libres. ¿Libres de qué? Del pecado, del poder que el pecado tiene sobre el hombre, del pecado, el poder que el pecado tiene sobre su vida. Ay, que no puedo dejar de hacer esto, que no puedo dejar de hacer lo otro, que no puedo dejar de fumar, que no puedo dejar de mentir, que no puedo dejar de... El poder, eso se cae cuando permanecemos en la palabra, cuando nos hacemos verdaderos discípulos de Jesús. El primer indicio de que nosotros amamos a Dios es que amamos su palabra. Mire, nosotros hemos hablado de varias cosas. Hemos mencionado varias cosas en esta mañana sobre el amar a Dios. Llamamos del nuevo nacimiento y hablamos del Espíritu Santo, pero esas cosas no se ven. ¿Qué se ve? ¿Qué puede usted, cómo usted puede darse cuenta de que de verdad está amando a Dios? Bueno, amando su palabra. Cuando usted o yo o cualquiera de nosotros le gusta estar leyendo la palabra, le gusta escudriñarla, le gusta aprender, le gusta meterse y encontrar cosas nuevas en ella, entonces estamos amando a Dios. Esto a veces se hace complicado porque hay personas, y entre ellas conozco una muy amada, que no saben leer. Pero amar la palabra de Dios es mucho más que leerla o estudiarla. Es tener la disposición del corazón, del interno de nosotros, a obedecerla cada día, a cada momento de nuestra vida. Es querer vivir de acuerdo a ella, sin excusas y sin condiciones. Yo no estoy diciendo que nosotros no podemos equivocarnos, pero cuando vivimos de acuerdo a la palabra, esa misma palabra nos va a corregir y nosotros vamos a saber decir, oh, y retroceder y volver al camino correcto. El segundo indicio de que en verdad nosotros amamos a Dios es que amamos al prójimo. Es que amamos al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y eso se refiere a todo el mundo, sin distinción de clase, sin distinción de color, sin tamaño. Es amar a todo el mundo.
No se puede llegar a amar a Dios si no se es nacido de nuevo. Es el Espíritu Santo el que nos da la capacidad de amar a Dios como Él merece ser amado. Se lo dije la semana pasada y se lo repito hoy. Dios es el único ser en todo el universo que merece ser amado por sí mismo, por lo que Él es. Y una vez nosotros recibimos al Espíritu Santo, Él nos ayuda para que amemos los mandamientos de Dios. Una persona que dice, yo soy lleno del Espíritu Santo, pero no ama la palabra, es mentira. Porque el Espíritu Santo nos lleva a conocer a Jesucristo, y conocer a Jesucristo es a través de su palabra. Si tú deseas que Dios te ame y te manifieste su amor, ama los mandamientos de Dios. O sea, vive de acuerdo a ellos. Si tú deseas que Dios te ame y te manifieste su amor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esas son las dos formas en las que nosotros podemos hacer una evaluación de nuestro amor a Dios. Si te la pasas peleando con tu hermano, con tu hermana, con tu primo, con tu vecino, con tu mamá, hay un problema ahí. Si no puedes estar en paz con los que te rodean, hay un problema ahí. La Biblia dice que en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Y a veces nosotros decimos, pero yo no le dije nada. Pero es que es Él. Y no nos damos cuenta de la forma en que nosotros respondemos. Debemos aprender a amar a todas las personas de la misma manera. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, por tu verdad. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a amarte como tú mereces ser amado. Que podamos, Señor, oh Dios, conocer tu palabra y vivir de acuerdo a ella. Que en nuestro corazón, Señor, no haya ningún tipo de rencor contra nuestro prójimo. Gracias, Señor. Amén. Quiero pedirles que estén compartiendo con sus contactos el mensaje que estamos viendo, y que que estén compartiendo con los mensajes para que más personas, para que podamos llegar a más personas. Amén. Gracias a Dios por su palabra, hermanos y amigos. Gracias por sintonizarnos en esta transmisión. Y si usted tiene algún motivo de oración por el cual desea que le estemos acompañando para orar, puede escribirlo en el chat, y vamos a cantar una canción. Quiero enseñarles esta canción, ya la hemos cantado antes, pero nos gustaría que usted lo pueda aprender esta canción, porque dice: pon tu mirada en las cosas de arriba. Esa es una canción basada en lo que dice la palabra en Colosenses capítulo 3, de que nosotros debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba, como nos ha enseñado la palabra. Entonces, vamos a cantar. Mirada en las cosas
Vamos a estar orando por algunas peticiones, por Yosimar Rodríguez, que está en el hospital del niño. El Señor está restaurando su pierna, que fue quebrada. Saludos, Yosimar. Te amamos, Dios te bendiga. Por Blanca Mendoza y su mamá tienen COVID, también salud para su padre también. Génesis, Dios la sane de cáncer en el ovario, está en quimioterapia. Por la familia de Yania Magallón, por misericordia para Panamá, que las personas se cuiden y sean obedientes. Por todos los hermanos en Cristo, su protección y provisión en sus hogares. Padre, te damos gracias por tu amor. Tú eres Jehová sanador, Jehová Rafa, y no hay otro como tú. Nosotros sabemos, Señor, que tú eres poderoso para sanar y no tienes o no tenemos que estar en el lugar, sino que tu palabra, Señor, corre a través de los aires y toca las vidas. Oramos por Yosimar, Señor, porque su pierna sea restaurada milagrosamente y él pueda levantarse de esa cama y volver a su hogar, Señor. Te pedimos por Blanca Mendoza, por su mamá, Señor, para que se recuperen pronto de esta enfermedad del COVID-19. Señor, que todo vestigio de este virus desaparezca y sus cuerpos, Señor, no tengan efectos secundarios. También oramos por la salud del papá de Blanca, Señor. Te pedimos por Génesis, Señor, pon tus manos, Señor, en ese ovario y extirpa, Señor, ese cáncer. Oh Dios, que tu mano poderosa agarre ese cáncer y lo saque, Señor, de ese ovario y restaure, Señor, la salud de su ovario, que queden totalmente sanos como si nunca hubiera pasado nada. Te pedimos, Señor, que bendigas a la familia de Yania, Señor, a ella y a sus hijos, Señor, guárdalos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Guíalos, Señor, en sabiduría, en tu palabra. Oramos, Señor, que tengas misericordia de nuestro país. Señor, que dé sabiduría a los dirigentes para tomar las decisiones correctas, de manera, Señor, que podamos salir rápido de esto, que haya una verdadera recuperación económica. Te pedimos, Señor, oh Dios, que las personas sean obedientes, se cuiden, que no estén saliendo a la calle, que se pongan su mascarilla en el nombre de Jesús, Señor, y que tú estés protegiendo, Señor, a nuestro país de este contagio. También, Señor, oramos por los hermanos de Cristo, Señor, para que tú los protejas, para que tú los guardes, Señor. Oramos por los que tienen que salir a trabajar, para que sean cubiertos, Señor, que tú seas su escudo y su protección, Señor, en todo momento. Te damos gracias, Señor, porque tú eres Dios bueno, eres Dios santo y justo, Señor, y tu misericordia, Dios, es para siempre. Gracias, Señor. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Alexander Barría, que está en el Nicolás Solano, y también orar por Alexander Barría. Amén. Padre, te pedimos por Alexander Barría, te pedimos, Señor, que tú allí en el Nicolás Solano envíes tu sanidad, Señor, sobre el cuerpo de Alexander y que se pueda levantar de la cama, Señor. También oramos por aquellas personas que hemos estado orando, que tú obres en la vida de Georgette Bradway, de Rolando Aguina, de Eliezer Espinosa, de Cecilia Venegas, Señor, en el nombre de Jesús, para que tú traigas sanidad a todas estas personas, Dios. Te lo pedimos, Dios, sabiendo que tú eres soberano, pero que también eres Dios todopoderoso y Dios de misericordia. Gracias, Señor. Amén. Padre, les pedimos este tiempo, te pedimos que bendiga a todos los que han estado escuchando esta transmisión y a los que van a escucharla a través del tiempo, Señor. Que tu gloria sea sobre sus vidas, Dios. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios bendiga a los hijos del Rey de Reyes. Nos esperamos el martes a las 5 de la tarde en nuestro culto de enseñanza, donde vamos a seguir viendo el Evangelio según el apóstol Juan. Correcto. Y a las 11:30 hoy, los niños sintonizar la escuela dominical. Padres, acuérdense, bendigan a sus niños, sintonicen la escuela dominical con sus niños para que ellos también puedan recibir esta bendición. Dios les bendiga. Hasta luego.